De tal forma que el Tribunal Constitucional exhortaba a tomar medidas urgentes y en el año 25 sucedería eso. Dice este pronunciamiento del Tribunal Constitucional: las cárceles deben ser pobladas preferentemente por personas que hayan cometido delitos graves que impliquen peligro social. Sin embargo, en un párrafo posterior dice: excepcionalmente puede aplicarse lo establecido en el presente artículo, es decir, la suspensión de la ejecución de la pena, ¿no?, cuando la condena se refiere a una pena privativa de libertad no mayor de 8 años. Es decir, que una persona que merezca una pena privativa de libertad de 8 años puede ser sujeto de una suspensión de ejecución de pena. Además del requisito de que sea una persona que carezca de antecedentes penales y que sea menor de 25 años. Pero veamos, incluso, ¿no?, de los ciudadanos extranjeros que cometen delitos, ¿tenemos sus antecedentes penales? No. ¿Son menores de 25 años? Muchos de ellos, ¿no? Y ocurre, y acá tengo el reporte luego que les voy a mostrar, donde aparece que efectivamente, y el de julio, que es el último, por ejemplo, de las prisiones preventivas que se han solicitado últimamente, ¿quiénes son los que más incurren en este delito? Por ejemplo, de julio de este año, reitero, de un total de 800 requerimientos que hemos hecho de prisiones preventivas, nos han otorgado solo 601, pero de estos casos, señores, 298, casi 300, son casos de personas que tienen entre 18 a 27 años. De tal forma que perfectamente podrían decir: no tengo antecedentes penales, estoy dentro de la edad, pido una suspensión de la ejecución de la pena. Y con esto están condenados, tienen reglas de conducta, pero han cometido delitos graves. Entonces, el decreto legislativo 1585, que reitero una vez más, se expidió sobre todo en base a la sentencia del Tribunal Constitucional 5436, y también hay que mencionar de que esta sentencia se basa en pronunciamientos de la Corte Interamericana, de organismos internacionales, incluso de la Defensoría del Pueblo, que dicen la situación en los establecimientos penales, el hacinamiento es inhumano, es complicado, ¿no? Entonces, el decreto legislativo hace todas estas variaciones. Lo que complica hoy, porque esta norma está vigente 8 meses, 9 meses parece, desde noviembre, complica ahora pedir una prisión preventiva. Pero no es solo eso, sino que el 20 de febrero de este año, del año 2024, la Corte Suprema de la República, en el 12º Pleno Jurisdiccional de Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, publicada, reitero, el 20 de febrero de este año, hace pocos meses, en el primer acuerdo plenario, muchas gracias, perdón, en el acuerdo plenario número 1/2023, trata el tema de la determinación judicial de la pena, problemas contemporáneos y alternativas inmediatas. Y dentro de este acuerdo plenario hay un tema muy importante, que es la aplicación de la pena en casos de tentativa de delitos con circunstancias agravantes específicas. ¿Qué sucede? Cuando se da un delito, por ejemplo, que acá lo cita, el delito de robo agravado, que es uno de los más comunes, y que lleva combinado una pena en la ley de pena de 12 años a 20 años. Pero si el delito es en grado de tentativa, el acuerdo plenario dice, bueno, cuando es en grado de tentativa, es decir, cuando lo atrapa la policía, por ejemplo, porque ya no se consumó el delito, ya no tuvo la disponibilidad de lo que estaba apoderándose o quería la mitad del límite mínimo y del límite máximo. O sea, si tenemos 12 y 20,
dice el acuerdo plenario, le bajamos a 6 y 10. Y entonces la pena la vamos a establecer ahora entre el margen de 6 a 10, ya no de 12 a 20. Pero si además tenemos en cuenta, como les mencioné anteriormente, que excepcionalmente podemos pedir una pena suspendida hasta los 8 años, entonces es muy posible que personas que se les impute este delito puedan tener una pena suspendida porque la norma lo dice, el acuerdo plenario lo respalda y por supuesto la defensa va a alegarla. Y el acuerdo plenario también dice, en su fundamento 39, dice: cabe agregar que este mismo esquema operativo se aplicará también a cualquier otro caso que se configure en base a una tentativa con la concurrencia de circunstancias agravantes específicas, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de tentativa de secuestro, tentativa de feminicidio. Son delitos graves. Entonces, lo que venimos acá no es a reprocharle al Tribunal Constitucional por su sentencia, tampoco reprocharle al Ejecutivo porque sacó ese decreto legislativo en base a esa sentencia, ni tampoco a la Corte Suprema por este acuerdo plenario, que ciertamente, y como explico, espero ser claro, que dificulta que una persona que comete un delito, en estas circunstancias por lo menos pueda tener una prisión preventiva o una condena efectiva. Creo que debe llamarnos a la reflexión y a la Corte Suprema quizás tendría que reevaluar este acuerdo plenario. Ustedes como Congreso, señor presidente, podrían quizás evaluar este decreto legislativo. Todo, si cometemos un error, si vemos que no está funcionando, simplemente lo podemos cambiar y mejorar esa situación. Pero como ustedes verán y seguramente están tomando nota y seguramente lo analizarán con mayor detalle y lectura del acuerdo plenario, del decreto legislativo 1585, que son muy recientes, y también de la sentencia del Tribunal Constitucional, que también está respaldada en pronunciamientos de organismos internacionales, hay que analizarlo. ¿Era quizás el momento más adecuado para implementar estas políticas? Quizás no. Ahora, el cuestionamiento es, dice, la liberación de detenidos en flagrancia. El proceso penal, señores congresistas, nuestro Código Procesal Penal del año 2004, implementado a partir del 2006 de manera gradual en todos los distritos fiscales, tiene un proceso común, en principio, pero además tiene procesos especiales. Y uno de esos procesos especiales es el proceso inmediato. Y el proceso inmediato está establecido en nuestro Código Procesal Penal a partir del artículo 446. Y dice, ¿no?, el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, ¿no?, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos, ¿no? Cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. Ese es el caso. Pero no solamente se somete a proceso inmediato esa situación de flagrancia delictiva, sino también cuando el imputado ha confesado la comisión de un delito y obviamente corroborado. También cuando hay elementos de convicción ya acumulados y ya no se hace necesario continuar con la investigación y más bien requerimos este proceso inmediato porque de manera rápida vamos a pasar de la etapa de investigación preparatoria de frente a una etapa intermedia y iremos a juzgamiento lo más pronto posible. Pero este proceso inmediato, señores congresistas, es para delitos de bagatela, delitos leves, no de gran complejidad, no de gran trascendencia. Y acá la misma ley, en el cuarto supuesto, establece que, por ejemplo, ¿no?, uno de los supuestos es cuando el juez competente reciba copias certificadas de las piezas procesales, ¿no?, de un delito de omisión de prestación de alimentos. Todos conocemos ese delito, ¿no? Omisión de pasar los alimentos a la familia, ¿no?
este delito sí puede someterte a este proceso inmediato, porque no hay mucho que debatir. Hay una sentencia de alimentos, una notificación, un requerimiento para que cumpla el obligado, y si no cumples, cometes este delito. También dice la propia norma que este delito, ¿no?, de proceso inmediato es para el delito de conducción en estado de ebriedad. Es decir, cuando una persona está conduciendo su vehículo en estado de ebriedad o en estado de drogadicción, para lo cual la policía lo interviene, obtiene una pericia, un dosaje etílico, y eso ya no hay más que discutir, simplemente que pasar a un proceso rápido y obtener una sentencia. Pero sobre este tema, señores, la Corte Suprema de Justicia, en el segundo pleno jurisdiccional extraordinario de las salas penales permanente y transitoria, acuerdo plenario extraordinario número 2 del año 2016, abordó este tema. Dice, proceso penal inmediato reformado. Y en este acuerdo plenario, que los invito también a revisar, señores congresistas, habla con mucha claridad, y eso sin duda todos los jueces lo saben, ¿no? Establece ciertos requisitos y dice justamente que los requisitos son que haya ausencia de complejidad, ¿no? Y indicamos en qué casos hay ausencia de complejidad, y por supuesto también tiene que ver un delito evidente, prueba evidente, y eso se da en un delito flagrante. ¿Por qué? Porque ha sido intervenida la persona justamente cometiendo el delito. Tenemos ahí la prueba, las actas, en algunos casos los videos, y ya no hay mucho que discutir. Pero, como la misma norma procesal dice, no se puede someter casos de complejidad a este proceso, porque casos complejos, por ejemplo, con 3, 4 intervenidos, procesados, o delitos graves como extorsión, feminicidio, sicariato, son delitos graves, violación sexual de menores, no solamente por la complejidad a veces de poder obtener pericias que toma un tiempo, sino porque además la pena que se espera de estos delitos es gravísima. 30 años de pena privativa de libertad, cadena perpetua, y un proceso penal, digo, de delitos graves, debe tener las máximas garantías para la defensa y también, por supuesto, para el agraviado, donde pueda aportar más elementos probatorios, donde pueda debatirse con mayor amplitud. Entonces, no puede someterse, y el acuerdo plenario lo dice, no puede someterse casos graves, casos complejos, solamente, como mencionábamos, conducción en estabilidad, omisión de asistencia familiar, en algunos casos incluye delitos culposos, hurto simple, delitos menores. Entonces, cuando decimos, señores, que los procesos de flagrancia son la solución para solucionar la situación extraordinaria que estamos viviendo con la violencia, consideramos que no lo es. Porque la misma norma, la misma jurisprudencia dice que no podemos someter esos casos graves a él. Tenemos que someterlo a un proceso común. Y además, las dificultades que tenemos con la nueva normativa. Pero todo eso se puede corregir. Hay que analizar la estadística, hay que verificarla y hacer las correcciones que resulten pertinentes, y creo que todas las instituciones, el Congreso, por supuesto, en lo que le corresponde, el Ministerio Público también, nosotros, y como nos pedían acá, ¿qué acciones correctivas estamos tomando? Seguramente lo han visto. En el Ministerio Público, aproximadamente el 55% de los fiscales, que somos más de 6.500 aproximadamente, son provisionales. Y cuando los fiscales provisionales incurren en unas inconductas graves, que son reportadas a veces por la prensa, que luego pedimos las copias de las actuaciones, informes, ¿no?, y verificamos que en efecto hay un acto negligente, un acto incorrecto del servicio fiscal, inmediatamente procedemos a dejar sin efecto ese nombramiento provisional. Sin perjuicio, por supuesto, de las acciones disciplinarias que pueda tomar la autoridad de control. Cuando vemos que la inconducta no es de esa gravedad, remitimos los actuados al órgano de control interno del Ministerio Público, que es la Autoridad Nacional de Control.
Y cuando el fiscal es titular y ha sido promovido a un cargo inmediatamente superior y vemos una conducta de esta naturaleza, también igualmente lo que hacemos es dejar sin efecto esa promoción y retorna a su plaza de origen, igualmente sin perjuicio de las responsabilidades que tendría que tener en un proceso disciplinario. Además, como ya mencioné, hemos establecido lineamientos de actuación y todas las recomendaciones que corresponden. Igualmente, hay casos de fiscales que en el ejercicio de la función cometen delitos de función, actos de corrupción, omisión de denuncia, prevaricato. En estos últimos 6-7 meses hemos autorizado el ejercicio de la acción penal contra estos fiscales en 19 casos, para que su actuación, que tiene indicios de delito, también se establezcan y sean investigadas por el fiscal o superior o el fiscal supremo, porque también los jueces y los fiscales están sometidos a un proceso especial. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en ese ámbito. Respecto al tema propuesto del caso que todos conocemos del señor Andrés Hurtado y la fiscal Peralta Santur. Bueno, nosotros apenas hemos conocido esto por la prensa. Inmediatamente hemos requerido la intervención de la autoridad de control, así le mandamos un oficio inmediatamente. Según el informe que tenemos, han iniciado una investigación disciplinaria, pero además también tomamos conocimiento que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria de Delitos de Corrupción de Funcionarios inició acciones inmediatamente. Y es por eso que todos vimos de que Migraciones también ya había tomado esas precauciones, pero por acción de la Fiscalía Suprema. Inmediatamente se requirió también por esta Fiscalía el impedimento de salida del país, que ya sabemos también que se ha otorgado. Entonces, esas acciones se han tomado de manera inmediata, ¿no? Esperemos que las... más bien agradecemos la preocupación del señor congresista Ventura, porque ha podido verificar la situación en la que trabajan muchos de nuestros asistentes en función fiscal, trabajadores, peritos, y para eso hemos requerido justamente el presupuesto necesario para peritos, medicina legal, asistentes en función fiscal. Los fiscales a veces no tienen un solo asistente y ellos mismos tienen que hacer los oficios, tienen que registrar en el sistema para tener estas cifras, y cuando eso no debería ser. Nuestros locales en un altísimo porcentaje son alquilados, ¿no? Gastamos una cantidad muy importante de presupuesto en pagar alquileres, cuando deberíamos tener locales acá mismo, señores. El local que ocupamos no es de propiedad nuestra. Es más, ya nos están requiriendo desalojar en este momento. Entonces, no tenemos una sede institucional propia y hemos requerido este presupuesto no solamente para locales, para personal, para peritos, para insumos, para todo ello. Y yo le agradezco al congresista Ventura y esperamos también que en el debate que haya o en la evaluación que ustedes van a hacer en el tema presupuestario que se viene muy pronto, pues puedan tomar en cuenta eso. Nosotros haremos todo lo que podamos para que el servicio fiscal sea pues mejor, sea más eficiente. Haremos las recomendaciones, las visitas, la supervisión que corresponda. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Sí, como presidente de la Comisión de Fiscalización, creo que todos estamos de acuerdo de que el Ministerio Público tiene que recibir el trato adecuado para todos sus miembros, desde el fiscal de la Nación hasta el auxiliar de más bajo rango administrativo, pero asimismo necesitamos también, pues, dentro del debate, como está solicitando el señor fiscal de la Nación, para poder pedir más presupuesto para una entidad tan compleja, pero tan necesaria para la justicia del Perú. Bien. Seguramente esta diapositiva es la que realmente a ustedes les va a interesar, por su intermedio, señor presidente. Así hemos recibido, por favor el mapa, así hemos recibido nuestra gestión el 6 de septiembre del año 2022. Este es un mapa de calor, es un mapa de riesgo
todo lo que está en rojo es la alta incidencia de inconducta funcional que hemos recibido el año 2022. Sin embargo, en estos 2 años hemos trabajado, por favor, la siguiente, por favor, la siguiente. Muy brevemente, estamos en este nivel. Solamente tenemos alta incidencia en la región de Junín y en la región de Selva Central, conjuntamente con Ica. Pero este es el resultado que coadyuva, la siguiente, por favor. Este es el resultado que coadyuva las políticas de seguridad ciudadana. Ya no hay impunidad en el ejercicio de la función fiscal producto de una inconducta funcional. En 2 años, y eso estaban reclamando los fiscales, los representantes parlamentarios de Ica, Tumbes, Ancash, el Santa, por ejemplo, Ica tiene, en estos 2 años hemos sancionado a 241 fiscales, en Tumbes 57 fiscales, en Ancash 117, en el Santa 102. En 2 años hemos sancionado lo que no se ha sancionado en 41 años de existencia anteriores del Ministerio Público, 4.361 fiscales. Se han realizado visitas inopinadas a nivel nacional, el año pasado 15, este año 14. También lo han hecho nuestros representantes a nivel nacional. Hay más de 8.769 visitas de asistencia y permanencia. Siempre se reclama que no están presentes los fiscales. Hemos hecho visitas para el turno fiscal conjuntamente con la Policía Nacional a través de su inspectoría también, para corroborar si están los representantes de la policía en las comisarías, 8.381, y el control funcional. Un instante, por favor, señor